acerca de lo que es la predicación del Evangelio. Y para eso vamos a entrar en Mateo capítulo 3. Versículo 1 en adelante. Nosotros encontramos a Juan el Bautista, ¿verdad? Vamos a leer el pasaje y luego entramos nosotros en lo que el Espíritu del Señor nos ha guiado en esta tarde. Créanme, hermano, de que yo predico con mi esposa y le digo, oye, Hulda, le digo, estamos en tiempos muy difíciles y para los que enseñamos la palabra y predicamos la palabra, nos cuesta, porque encontramos un terreno ya muy árido, ¿verdad? Claramente que la Escritura dice que el buen sembrador sale y siembra la semilla, ¿verdad? Y también debemos de entender que no todas buenas siembran ni todas buenas semillas. La semilla puede ser buena, pero la tierra es infértil. Y la infertilidad que ha caído hoy en día tiene que ver mucho, hermano, en las acciones que vivimos. Gracias, hermano. Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante dice la Escritura: en aquellos días, dice la expresión, en aquellos días, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, o sea, dando testimonio de Juan: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestres. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, ¿qué dice ahí? Y eran bautizados por él en el Jordán, ¿qué dice ahí? Confesando sus pecados. Escuche bien, Juan el Bautista, ¿verdad? Hijo de un sumo sacerdote, pero que no ejercía el sacerdocio él, pero era hijo de un sumo sacerdote. También pariente de nuestro Señor Jesucristo a través de su madre María. Escuche bien, por favor. Y según la historia y la Escritura nos enseña que han pasado casi 430 años después del último profeta Malaquías, hablándole exclusivamente a los sacerdotes de Israel y el pueblo de Israel para que se arrepintiera y se volviera a él. Israel había fallado en la infidelidad con su esposa, con sus esposas, a los sacerdotes. Israel había fallado en la infidelidad, haciendo, hermanos, convenios con otros gobiernos que adoraban a otros dioses, y los dioses paganos habían entrado al pueblo de Israel. Cuando la idolatría entra al corazón de la gente, Dios no puede manifestarse. ¿Se ha dado cuenta usted? Es que dentro de las iglesias también necesitamos hablar de eso, que hay mucha gente que se ha vuelto idólatra. Hay mucha gente que idolatra más al apóstol, al profeta, al que le dice así te dice el Señor. ¿A qué? Al Señor Jesús, que le ha dicho que Él es el que tiene toda la verdad. Y es necesario que lo digamos, hermano. Ya no hay predicadores y pastores y maestros que se atrevan a decir, porque se pueden dañar los apóstoles de hoy en día. Si hay algún apóstol que me escucha y cree que usted es falso, pues allá usted. Si usted es verdadero, pues usted es verdadero. No estamos para juzgar a nadie, pero sí estamos para decir el espíritu que se ha entrado dentro de las congregaciones de frialdad, de idolatría. Entonces la idolatría era tan grande, que pasaron 430 años hasta que el ángel se le aparece a Zacarías y le da la revelación. Y le dice, vas a tener un hijo, como yo ya siendo muy viejito, y como mi esposa ser estéril. ¿Se da cuenta? Ya avanzada edad también. Pero Zacarías, hermano, dentro de su interior, aceptó la promesa. Y después de que nace el niño, le quieren poner el nombre de su padre, y él agarra una tableta y dice, Juan será su nombre. ¿Pero por qué? Si no hay otro Juan. No hay nadie en la ascendencia, pero así se me ordenó y así es como se va a llamar. La obediencia del Padre. Fíjese bien, para que nuestros hijos sean bendecidos,
Los padres tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Y aún haciendo la obediencia a la voz de Dios, muchos de nuestros hijos se vuelven rebeldes. ¿Por qué? Porque es una lucha. Porque Satanás vino para matar, robar y destruir. Si él logra destruir la unidad de la familia, destruye la sociedad, destruye una nación y destruye la iglesia. Por eso es de que siempre debemos de interceder por nuestros hijos. No importa cómo estén, debemos de interceder. Bien, entonces de ahí nace Juan y se cumple la profecía de Isaías, que iba a nacer un hombre, un niño, con estas características. Y se le dieron, hermanos, las herramientas a Elizabeth y al padre de cómo iba a ser criado este joven, este muchacho. Y usted se da cuenta ahí, hermano, sus alimentos, lo que él comía, ¿ve? Lo que él, hermano, estaba acostumbrado a comer. Y se iba y agarraba la miel y comía la miel. Bueno, la buena, ¿verdad? La buena. Pero dice ahí que se alimentaba de langostas. Y un predicador, Juan el Bautista, se comía las mejores langostas. Hay dos definiciones que se llaman langosta. Langosta es una definición de una planta que crecía alrededor del Nilo, cuando aquel dejaba ¿cómo se llama? Bueno, el lodo le voy a decir, ¿verdad? Y ahí crecía esa planta, que ellos le llamaban langosta. Pero también había una clase de saltamontes, un alado. Si usted busca ahí en la escritura, se va a dar cuenta que solamente ese insecto que le llaman langosta no estaba prohibido para comerse. Los otros sí, pero este no. Esta clase de langostino sí lo podía comer, era un animalillo, ¿ve? Pequeñito, siempre es un saltamontes, para que me comprenda. No es de que sea un saltamontes, pero es de la misma familia de los saltamontes, ¿ve? ¿Cómo le dijera? ¿Cómo le explicara? A usted le gusta el pescado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Le gusta comer pescado? Pero no se come cualquier pescado, ¿verdad? ¿Usted se comería una piraña? Pero es pescado. Es un pez, pues, perdón, pez, ¿verdad? Palabra correcta, pez. Inclusive no nos atrevemos a comernos ni una ballena ni un tiburón, aunque de repente que nos lo vendan por ahí, ¿verdad? Entonces, también así era este aspecto. Pero Juan estaba ahí. Pero ¿cuál era el testimonio que él daba? La iglesia debe de aprender, hermano, a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de toda la verdad. Fíjese bien. Juan, su testimonio era hablar acerca de ¿quién? De Cristo. Miren lo que dice Juan capítulo 1. En el verso 29, nosotros encontramos el testimonio de Juan. Y es ahí donde lo quiero llevar. Para poder, hermano, evangelizar, nosotros debemos de saber quién en realidad es Jesús. Les voy a explicar por qué. Usted mira, hermano, ya lo sé, qué bueno que ya lo sabe. Eso es maravilloso. Pero le voy a explicar por qué razón el Espíritu del Señor puso en mi corazón hablar estas cosas hoy día. Dice en el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el amado da testimonio y dice: y el verbo era Dios. ¿Verdad que sí? Y Jesús mismo da testimonio que Él es el que era y el que ha de venir. Bien. Entonces Juan da testimonio de quién? De Jesús. Que Él es el que quita el pecado de todo el mundo. ¿Se da cuenta? Dar testimonio de Jesús hoy en día es bastante contradictorio y conflictivo. ¿Por qué? Usted se recuerda que hay un pasaje que dice Jesús que en los postreros tiempos se levantarán
falsos maestros y falsos cristos y falsos apóstoles y profetas. Hermano, y si es posible, ¿van a engañar a los escogidos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? Bien, le voy a dar entonces más o menos una reseña. ¿Por qué es posible que puedan engañar a los redimidos en Cristo Jesús? Bien, hay muchas alternativas. Estamos viviendo en el preludio de la inteligencia artificial, cuando muchos creyentes se han hecho esclavos de ella y no se dan ni cuenta. No se dan ni cuenta. Yo no le digo que no la consulten, pero cuando hablan de Dios y cuando hablan de Jesús, la Escritura dice claramente que el único que nos guía a toda la verdad es el Espíritu Santo de Dios. Así es de que si usted no tiene la capacidad, mejor no la vea, porque entonces es posible que el enemigo use sus sentidos para engañarlo en cuanto a quién es Jesús. El Espíritu de Dios a través de Pablo claramente le dijo a los corintios: pero me temo que ustedes, como la serpiente engañó a Eva allá, me temo que se les vaya a engañar también sus sentidos y de alguna manera la sincera fidelidad a Jesús. No le voy a dar las plataformas, yo sí las veo y las busco y digo, y luego las escribo, para que vean, hermanos, de que en realidad habemos personas que sí creemos quién es Jesús. Bien, hay una frase que empieza así: y si te dijera que, y a ella le causó toda la impresión que en realidad Dios no existe. Escuche bien, la misma voz de esa inteligencia artificial después lo saca de ahí y lo lleva a demostrar la existencia del Dios real y verdadero. Pero ¿qué fue lo que hizo primero? Inyectar la duda. Y hay muchos hermanos en Cristo Jesús que de esa manera empiezan a preguntar y a indagar. ¿Ya ve que fulano de tal dice que Dios no existe? Y luego los secretos profundos y la sabiduría, según ellos dicen, que el Jesús que nosotros conocemos históricamente nunca existió. No nació, ni murió, ni resucitó, mucho menos va a venir. Y hay mucha gente que en sus necesidades económicas, escuche bien, en sus necesidades de enfermedad, cuando le oran a Dios en el nombre de Jesús y no reciben el beneficio de la petición de la oración, entonces empiezan a dudar y dicen: Jesús no es real. Y a muchos de nuestros hermanos los han engañado. ¿Se da cuenta usted? Por eso le digo, hay que saber quién es Jesús para nosotros. Pero no es nuevo. No es nuevo. En el ministerio de Jesús, cuando Él está predicando y haciendo sanidades y prodigios, Juan, cuando está preso, envía a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperemos a otro? Y Jesús le dijo: ve y le dile a Juan, los cojos caminan, los ciegos ven, los enfermos son sanos. Y le dan la lista, y a ellos van y le dan, hermano, la bienaventuranza, o ¿cómo se llama?, las buenas noticias a Juan el Bautista. Entonces él exactamente cree que lo que él predicó, que lo que él enseñó en cuanto a lo que es Jesús, está en lo correcto. Y entonces Jesús, después de haber indagado, le pregunta a sus discípulos: ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Qué es usted, hermano? Para ir a evangelizar, usted tiene que tener el concepto correcto y concreto: ¿quién es Jesús? Si le viene uno de inteligencia artificial o un teólogo, un hombre bien erudito en la historia de los dioses paganos de Egipto, de Caldea, de Filistea, y le dice: es que Osiris es el mismo Jesús, es que fulano es el mismo Jesús, nacieron de una vida. Ay, sí, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Y le van a enseñar y a decir que la Biblia no fue inspirada por Dios, sino que se le ocurrió a los historiadores escribirla, y por eso no encuentra una coherencia en la escritura, sino que hay grandes lagunas, y mucha gente dice: ay, sí,
¿Se da cuenta? La predicación del Evangelio tiene que tener, diga conocimiento. Diga conocimiento. Por lo menos, yo lo defino así en 3 características. Porque el apóstol Pedro claramente dice que hay que hacer conocimiento. Pero ese conocimiento hay que añadirle dominio propio. Pero sobre ese dominio propio hay que dejar que el Espíritu de Dios sea quien nos inspire y quien nos guíe a la verdad. ¿Se da cuenta? La predicación del Evangelio es muy importante. Debemos saber quién es Dios para nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y usted ya sabe lo que le respondieron los discípulos y la pregunta a Jesús de ustedes. ¿Qué dicen que soy? Pedro ya sabe la respuesta de Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, hermano, la revelación no viene del intelecto. La revelación de conocer a Jesús no viene de cuánto conocemos la Escritura, sino la revelación es la intimidad que se tiene con Dios. Amén. Esa es la revelación que quiere Jesús para nosotros. ¿Verdad? Esa es la verdad, hermano. ¿Usted cree que yo soy atacado? Bueno, de alguna manera que usted no tiene una idea cuando me preguntan y todo. Y un día dije, ¿sabes qué? Ya me cansaste. Tuve que responder así. La Escritura dice, no le deis las perlas a los puercos porque las pisotean. Ay, hermano, tan cruel. No. ¿Usted cree que un puerco sabe qué es una perla? A él no le importa. Él la pisotea. No se la come, pero la pisotea y la hunde en el lodo. Para él no tiene valor. Así hay mucha gente hoy en día. Para mucha gente no tiene valor la palabra, no tiene valor la evangelización. Usted va y predica, hermano, y nadie se convierte, pero la palabra de Dios está ahí sembrada. Y un día, delante de la presencia de Dios, ya sea en el tribunal de Cristo o sea en el gran trono blanco, se van a presentar así de orgullosos. Y no, aquí estoy delante del mero. Y le van a decir, I'm so sorry. Tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. Porque allá en la Goodman, ¿te acuerdas allá en la Goodman? En la Noro, allá andaban unos chamaquitos ahí predicando el Evangelio. ¿Y tú qué? ¿No les enseñabas el dedo? ¿No los maltratabas? ¿Por qué le digo todo esto? Porque estamos en tiempos difíciles. Si usted mira la Escritura con mucho cuidado, Juan el Bautista predicó en tiempos difíciles. El Evangelio, hermano, por eso es que Jesús declara, dice, el reino de los cielos cada día se hace más fuerte y solo los valientes, aquellos que están dispuestos a pelear, y que no se van a dejar llevar por cualquier tontería, arrebatarán el reino de los cielos. Ahora le digo, ¿por qué hay peligro la inteligencia artificial? ¿Usted cree que es nueva? Para nosotros, ¿verdad? Todo es nuevo. Pues se equivoca. ¿Ya que no? ¿Cuánto tiempo pasó construyendo el arca Noé? Y todo ese tiempo pasó predicando. Hasta la Biblia no dice, hermano. Un escapado de teólogo decía, es que la Biblia no hay necesidad de decirlo. Y si él estaba construyendo el arca, ¿para qué? ¡Hey, loco! ¿Para qué estás construyendo eso? Y no tener ni ayuda. Mire, solo tú y tus hijos y tu mujer ahí. ¿Sí? Es que viene un gran diluvio. ¿Por qué? Porque ya había, hermano, la unión entre los humanos y los ángeles caídos. Y había una grande desgracia, por así decirlo, en la vida de los seres humanos. Jesús dice, así como el día de Noé, era la venida de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que le enseñaron los ángeles caídos a los seres humanos? Yo no le voy a decir los nombres de los ángeles porque son como 200 y yo ya no tengo memoria. Pero uno de ellos le enseñó a las mujeres a hacer el colorido de los ojos. El antimonio. Ahora, no le estoy diciendo que no se arregle, no me vaya a malinterpretar. Es que ellas lo hacían para la vanidad y para atraer a los ángeles caídos.
Porque ya había una nación híbrida, un pueblo híbrido, una raza, hermano, que Dios no la quería así. Hoy en día estamos nosotros híbridos también, porque nos estamos dejando llevar más por la inteligencia artificial que por el raciocinio y el pensamiento y el libre albedrío que el Dios Todopoderoso nos dejó. Por eso Él dijo, el hombre ya sabe la ciencia del bien y del mal. Ya lo sabemos. Pero mucha gente. Pero usted me pregunta, no, yo sí la consulto, no le digo que no. Pero la Escritura claramente dice que hay que retener lo bueno a lo malo. Pero hay mucha gente que se va a dejar vencer. Entonces, hermano, la inteligencia de esos demonios que bajaron, de esos ángeles que se les dejaron a esas personas. Y eso, de alguna manera, el espíritu ese todavía se mueve en los aires. Y ha entrado en los hombres intelectuales con una capacidad intelectual de algoritmos y matemáticas y física y todo. Y han inventado y han sacado todos estos artefactos que nosotros ahora tenemos. Es una grande bendición, claro que sí. Pero si la usamos mal, mal vamos a terminar. Yo le digo, yo hablo con mi hijo, le digo, mijo, si tú no tienes cuidado, tus hijas van a ser robots guiados por la inteligencia artificial. Sinceramente. ¿Usted usa GPS? El mapa, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo usa? Todos los días, ¿verdad? Y le aseguro que usted va a la misma dirección toda la semana y pone el aparato. Ya no ejerce sus electrodos que Dios le dio. El ser humano ya no lo ejerce. Porque ya va ahí, a la derecha, a la izquierda, el semáforo, al stop, a tantos pies. Ha llegado a tu destino. Pero mira, hermano, yo sí lo uso la primera vez. Para ir y para regresar. Pero mi corazón y mi mente, tú me has dado la inteligencia. Así es de que yo voy a ver por dónde voy y cuando regrese le digo gracias, como se llame, Electra, Siri, como le digan, Alexa o, a ver, ¿verdad? Gracias, pero ya no te voy a usar. Porque si no me voy a malacostumbrar. Mucha gente, hermano, le conté una vez pasada que una señora iba con su hija, ¿verdad? Y se paró en la carnicería ahí en Vallartas y agarró el teléfono y empezó, me da una libra de tal, y de repente como que se le acabó la pila. Mamá le decía, ¿y qué más? Es que ya no me acuerdo, mija. Ya vámonos para la casa porque se me acabó la pila. Va a conectarla allá, dice la niña. Y se sientan ahí. ¿Cómo está la raza humana hoy en día? Que ayuda, sí. Pero si se atiene a ella, le va a hacer daño a usted. Le va a hacer daño a usted. Porque Dios, hermano, le ha dado a usted el poder y la autoridad en el Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios el que reposa en toda la raza humana. En toda la raza humana. No hay excepción el mismo Espíritu que usted tiene, hablando del Espíritu de vida, lo tiene un asesino. Es el mismo. No hay diferencia. La diferencia es que nuestro espíritu ha sido santificado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Juan, hermano, está en tiempos difíciles. Tiempos en los cuales, hermano, está sucediendo las cosas tan difíciles. Pero Juan, si Dios lo llamó, Juan hace la prédica del Evangelio. Entonces no importa cómo estemos, pero necesita usted y yo entender y saber a qué nos enfrentamos en la calle. ¿Bien? Pueden hacer muchas preguntas. ¿Cómo va a responder? ¿Con enojo? ¿Con impaciencia? ¿Con ira? Como hizo el hermano otro día, que ya no soportó a sus compañeros de trabajo y tuvo que decirle, ¿saben qué? Es que ya lo saben todo, ¿no? ¿Quién no sabe el Evangelio? Dígame usted. Dígame usted, ¿quién no lo sabe? Mire, estaba pensando cuando venía en el vehículo que es tan difícil hoy la predicación del Evangelio que aún nuestros hijos
No quieren saber nada del Evangelio. ¿Te das cuenta? Nos está pasando, el diablo se ha levantado en contra de los ministros del Señor. Nos está pasando lo que le estaba pasando a Elí. Sí. Porque sus hijos eran rebeldes. Porque el enemigo estaba sabiendo que al aprisionarlo iba a terminar el sacerdocio. Pero hermanos, nosotros tenemos la promesa de aquel que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy no lo vemos. Hoy no lo vemos. Pero sabemos con todo nuestro corazón que Dios tiene misericordia de nuestros hijos. Por eso es que siempre reclamamos a nuestros hijos para la gloria del nombre del Señor. Es que son muy rebeldes al Señor. Para Él no hay nada imposible. Y estamos en tiempos difíciles. Pero usted y yo tenemos que mantenerlos firmes. Firmes. Creyendo en la obra del Señor. Ahora, ¿se acuerda que dice en aquellos días, verdad? ¿Cuáles días? Lucas capítulo 3. Y va a ver. ¿A qué se enfrentó Juanito? Aleluya. ¿Usted se recuerda cuando salía a evangelizar? A lo más a lo que se enfrentaba era que le daban el tratado y le echaban a la basura, ¿verdad? O nomás lo insultaban. Hoy en día, pues ya hasta violencia hay, ¿verdad? Pero mira lo que se enfrentaba Juan. Y no solo Juan. Lo primero que encontramos en el capítulo 3 es una reseña del gobierno de esos tiempos. En el año 15, o sea, 15 años del imperio de Tiberio César, sanguinario, violento, asesino. Siendo gobernador de Judea, ¿quién? Poncio Pilato. Y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, al que le quitó la mujer, ¿verdad? Tetrarca, de Iturea, y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Albina. Mire la clase de gobernadores que tenían cuando Juan se levantó a predicar el Evangelio. ¿Acaso no estamos en la misma situación, hermano? Dígame usted si no. Hoy ya no puede ponerse usted con un megáfono ahí. Si nos ponemos, hermano, los que todavía no tienen una legalización, se corre el peligro de que vamos a ir a predicar a las calles de México, ¿verdad? A las calles de Guatiche. Bienvenido. Y lo peor es, hermano, ¿sabe qué es lo peor? Le voy a decir esto. Lo peor es que muchos de nuestros hermanos allá en nuestros países, cuando llegan de esa manera, se vuelven de burla en la misma iglesia. Y tan creído que eras, pero te deportaron. Son hermanos en Cristo. Pues a esa clase de alimañas se enfrentaba Juan para predicar el Evangelio. No solo Juan. Y siendo sumo, y mire ahora, la clase de gobierno eclesiástico que existía en los tiempos de Juan. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, ¿quiénes fueron ellos? No fueron los que condenaron a Jesús a la muerte. No fueron los que le dijeron a Pilatos: crucifícalo. No fueron los que dijeron: la sangre de él sea sobre nosotros. ¿Por qué escribiste: este es el rey de los judíos? Él dice que él es el rey, pero nosotros no, dijo Anás y Caifás. Mire la clase de gobierno eclesiástico que tenía en el tiempo de Juan. ¿Acaso no estamos en la misma situación hoy en día? Pastores que niegan el arrebatamiento de la iglesia. Pastores que niegan la unción del Espíritu Santo de Dios. Pastores que no le dan la libertad al Espíritu Santo de Dios que se mueva, hermano, en la alabanza, en la adoración. Pastores que prohíben, hermano, el hablar en lenguas dentro de las congregaciones. ¿No estamos en la misma situación? ¿No estamos en la misma situación de Anás y Caifás, que le ofrecieron dinero a Judas para traicionar a Jesús? ¿Acaso no es lo mismo que la falsa religión de la llamada herejía de la doctrina de la prosperidad? Dice: si me das $1,000, el Señor te va a dar 2,000, no te da nada.
¿Acaso no entramos, hermano, en el momento en los cuales falsos apóstoles, profetas y maestros dicen que Cristo iba a venir en tal año y no vino? Y ahora ni se atreven a aparecer. Ahora apareció uno diciendo, es que ya estamos en la gran tribulación. Si esta fuera la gran tribulación, hermano, estaríamos en la gloria, como dijo un hermano. ¿Cómo va a ser la gran tribulación si usted todavía come puerco, come carne de res, se hace sus churrascos, sus chicharrones, come de todo? ¿Cómo va a ser la gran tribulación? Estoy enojado, pero contra el Satanás, no contra el Señor. Y le damos toda la gloria al Señor, porque todo se está cumpliendo. Todo. El peligro, hermano, que nos estamos moviendo hoy en día. Y cuando oyen a un predicador hablar de la verdad, lo excluyen. Hombres, hermanos, que se atreven a condenar a otro porque cometió un error y ellos lo están cometiendo peor que el que lo cometió. Que le pongan 2 años de disciplina porque pensó esa cochinada. Años después, esa cochinada se le aparece a él. Y con todo y fruto. Por eso es que nuestro hermano nos enseñó el otro día que nosotros no debemos de juzgar, porque así como nosotros juzgamos, también vamos a ser juzgados. Bueno, fíjese en el momento propicio en que estaba predicando Juan, y la predicación era sencilla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Percepción espiritual inspirada por el Espíritu, firmeza en lo que ha creído, en lo que ha sabido y en lo que se le ha revelado. Por lo tanto, hermanos, si usted ha recibido la revelación que el Jesús que usted predica, que el Jesús que usted alaba, que el Jesús a quien usted se convirtió, que el Jesús que lo redimió y lo compró con su sangre, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a Él sea la gloria, nunca desmaye. Aunque le diga, y si te dijera, pensamientos ocultos, la gran sabiduría, la Escritura dice claramente que Dios ha sorprendido la sabiduría de los sabios, para que los sabios sean locura para Él. Mientras para que nosotros que creemos en Cristo Jesús, para nosotros la cruz y la predicación del Evangelio del poder de Jesús no es locura, sino que es poder de Dios. Amén. La salvación de todo aquel que en Él cree. Juan de esa manera predicó. ¿Cuál fue el resultado? Que apareció el misterio glorioso del Señor Jesús. Se presenta allá en el templo, le dice: el Espíritu de Jehová está sobre de mí. Y la gente se queda viendo. Hoy se ha cumplido esta escritura. Y ellos dijeron: ¿que acaso te crees Dios? No, soy. Él dice: yo soy el que soy. Y yo soy la raíz del tronco de la vida. Yo soy la estrella de la mañana. Yo tengo las llaves y abro y nadie cierra, y cierro y nadie abre. Yo soy. ¿Se da cuenta usted? Esto está bonito, ¿verdad? Porque decimos, hermano, es que, mire, lo más que va a poder hacer es que nos manden para nuestro país, ¿verdad? Por desacato. Pero nuestros hermanos los metían al calabozo y se los comían las fieras. Los decapitaban con niños en brazos. Y todo eso. Y ahí que usted encuentra historias de lo que Dios ha hecho en el corazón de la gente. Voy a concluir con esto. Tiempos angustiosos, pero Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si es hermano, tiene usted el privilegio de hablar del Evangelio de Jesús, manténgase firme. Si le traen una historia de estas de inteligencia artificial, dígale: esta es la inteligencia del demonio. No le crea. Voy a concluir. Tiempos difíciles y angustiosos, y el Señor se le acerca a Felipe, le dice: Felipe, vete allá. Vete allá, al desierto. Vete para allá. Y se lo llevan del espíritu. ¿Cómo viajaba, verdad? En el aire, en el espíritu. Se lo llevan.
Y de repente aparece sentado a la par de uno, de un eunuco, de un tesorero de la ciudad de Candace, Etiopía. Y aquel hombre va leyendo Isaías 53 y le dice, entiendes lo que lees, y el hombre humilde, y eso es lo que se ha perdido, la humildad dentro de la gente hoy en día. Aún dentro de sus hermanos que han caído de la gracia del Señor, la humildad se les ha ido. A mí no me hablen de nada porque por culpa de ese yo me salí de la iglesia. ¿Y tú no tienes la culpa? ¿Qué fue lo que le dijo Adán a Dios? La mujer que me diste. ¡Ay! ¿Y tú? La serpiente. Ven, así estamos hoy en día también. Y cuando Felipe le empieza a explicar el sacrificio de Jesús, el hombre aquel dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees, bien puedes. Y lo maravilla es que quizás aquel hombre conocía la ruta, o algunos dicen que fue un milagro que apareció la fuente de agua, pero había agua. Cuando Dios quiere, hermano amado, salvar a una persona, pone todos los métodos posibles que parecen imposibles para que sean salvados por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Muy difícil sea el corazón del hombre y de la mujer, pero en el tiempo de Dios no hay nada que pueda resistirse a la presencia del Espíritu de Dios. Y aquel hombre fue bautizado. Hoy en día es una de las iglesias más fuertes en el mundo, la iglesia de Etiopía. Descendientes de Salomón y de la reina de Candace, pero tienen el evangelio del poder de la sangre de Cristo Jesús. Ellos defienden a Jesús como usted no tiene una idea. Ellos, hermanos, se van contra todo lo que es los musulmanes y contra todos aquellos que están en contra de Jesús. Ellos se paran firmes y dicen, Jesucristo es el Señor. Así queremos que en Norteamérica y en Panorama City y los que nos congregamos en este lugar, cuando vaya a evangelizar, tengamos la certeza y la seguridad, Él es el Rey, el que pronto viene. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Así que vale la pena predicar el evangelio, ¿verdad? En tiempos difíciles te hemos oído, dice el salmista. Pero aquí estamos. Pónganse de pie. Cuando usted mire algo de eso y no tiene la capacidad de discernirlo, mejor no lo vea. Porque el sabio ve venir el mal y se aparta. Yo le digo por testimonio, yo platico con muchos amigos que tengo que estaban en la otra iglesia, que estábamos con hermana Sandra. Hablo con ellos, no quieren nada del evangelio porque le echan la culpa a todos, menos ellos. Los he invitado para que vengan para acá. Dicen, oh, es que ustedes danzan, ustedes se cubren la cabeza y empiezan a poner muchos pretextos. Yo le digo, pues es mejor cubrirlo la cabeza, no que no la vayan a volar, ¿verdad? Hay que orar. Amén, así es, amén. Quizás usted no vaya a salir a evangelizar por una u otra razón, pero tiene rodillas. Amén. ¿Verdad que sí? Tiene rodillas. Tiene rodillas. Mientras Jesús envió a sus discípulos a predicar de dos en dos, Él se quedó orando. Amén. Él no se quedó quieto. Él empezó a orar y Él decía, yo miraba a Satanás caer como un rayo. Aleluya. Porque el juicio del rey de este siglo ya ha sido dado. Y el único que lo ha vencido es el Señor Jesús. Amén. Y nosotros también lo hemos vencido por la sangre de Cristo Jesús. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra. Ayúdanos, oh Dios, a mis hermanos que predican, mis hermanos que enseñan, mis hermanos que tienen estas batallas continuamente, Señor, que se enfrentan a las mismas fuerzas del infierno, Señor. Permite, oh Dios amado, que a través de tu Espíritu Santo los drogadictos sean sanos, sean libres, oh Dios amado, sean liberados. Los endemoniados queden libres para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, oh Dios. Los enfermos sean sanos y la iglesia reciba la unción del Espíritu para poder resistir en los tiempos difíciles. Señor, gracias. Bendice a nuestros pastores, oh Dios. Bendice a nuestros líderes.
Oh Dios amado, guárdanos. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos, a los jóvenes, a los niños, oh Dios amado. Guárdanos de toda especie de mal. Sobre todo, Espíritu de Dios, líbranos de la inteligencia artificial que nos vaya a traer destrozos a nuestra mente espiritual, Señor. Que todo lo malo sea desechado por el poder de la sangre de Cristo Jesús y por la unción y la inspiración del Espíritu Santo tuyo. Señor, que nuestros corazones y nuestras mentes sean fieles a ti, que podamos siempre hablar del poder de tu palabra, del poder de la resurrección de tu Hijo amado y del poder del Espíritu Santo. Señor, gracias. Lleva a tu pueblo en paz, Señor. Que el ángel tuyo nos guarde y sea con nosotros para la gloria de tu nombre y nos proteja de todo mal, toda arma forjada, todo vehículo mal, Señor. Todo aquello que venga en contra de nosotros lo reprendemos en el nombre de Jesús. Guarda a mis hermanas, guarda a mis hermanos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el domingo, hermano, con la ayuda del Señor.